2014, en nuestra ley electoral quedó plasmada la figura de las candidaturas independientes, es decir, aquellas personas que aspiran a un cargo de elección popular sin el respaldo de partidos políticos. Y aunque en las elecciones de 2015 hubo varios casos de éxito en nuestro país, ahora que ya ha comenzado el proceso electoral 2018, se han postulado en mayor cantidad aspirantes a diversos cargos por esta vía. Es necesario reflexionar sobre la oportunidad que se tiene como ciudadano con esta nueva figura, sus requisitos, características y lo que representa para la consolidación de nuestra democracia. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que el camino puede ser complejo, tortuoso y disparejo. Bienvenido a Visión Académica, a este programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez y el día de hoy vamos a hablar de los independientes. Estas candidaturas, como lo vieron en la cápsula, que en un momento hubo casos de éxito en las elecciones de 2015, hoy tenemos a muchísimos más aspirantes y para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy Susana Ochoa. Ella es de Wikipolítica, a quien le agradezco muchísimo que esté aquí en Visión Académica el día de hoy. Muchas gracias, Enrique, por este espacio y creo que sí tenemos que reflexionar mucho sobre la figura, sus implicaciones para el futuro. Así es. Bueno, en este contexto hay muchas preguntas que hacer, ¿no? Si los independientes, ¿de qué son independientes? ¿No? Claro. Tiene que ver exclusivamente en el tema de partidos políticos, tiene que ver con no estar ligado a ningún grupo de poder o en el mismo gobierno. ¿Son la solución las candidaturas independientes para dar respuesta a algunas preguntas que tienen los ciudadanos? Yo creo que de ninguna manera, y lo digo teniendo en cuenta que pues, fui parte del primer equipo de Pedro Kumamoto, que fue el primer diputado independiente en Jalisco, y nosotros siempre lo tuvimos muy claro. O sea, las candidaturas independientes es una figura que nos ayuda a participar en un proceso electoral no perteneciendo a un partido político, pero la única diferencia es que tuviste que juntar firmas para aparecer en la boleta. Pero esas firmas, desde cómo las juntas, desde los dineros que obtienes para financiar tu campaña, pues eso ya responde a esas preguntas que tú haces, ¿no? O sea, si le debes cosas a grupos partidistas, si le debe cosas a grupos criminales. Entonces yo creo que las candidaturas independientes es una figura, me parece que es un derecho que se tuvo que ganar, que había estado perdido durante mucho tiempo, pero no creo que representen la solución a la crisis democrática de nuestro país. En todo caso, creo que representan alternativas a los partidos políticos que van a permitir nuevos procesos, pero no creo que de largo plazo las candidaturas independientes suplan a los partidos, por ejemplo. Hay que fortalecer algunas instituciones. Creo que las candidaturas independientes vinieron a buscar un espacio en lugares donde hubo personajes que definitivamente no eran independientes. No podemos dejar de hablar aquí en este programa, en este tema, de Pedro Kumamoto, que él sí era un candidato independiente, con un grupo de amigos, muy joven, hizo una campaña impresionante y bueno, a nivel nacional es una figura, ¿no? Ha estado en todos los programas de televisión a nivel nacional y eso le ha dado una fortaleza a los demás candidatos independientes, no únicamente el tema de Pedro. Pero tuvimos el caso como el del Bronco en Nuevo León, o el caso de Layín en Nayarit. ¿Eso en cuestión de independiente se considera de la misma manera? No, creo que no, definitivamente no. No sabemos, por ejemplo, nosotros tuvimos una campaña que costó 240,000 pesos, que eso, pues, comparado con las personas que tuvimos como contrincantes, pues es absolutamente nada. Nosotros transparentamos de dónde vino ese dinero, tuvimos una campaña colectiva, no se le pagó un salario a todas las personas voluntarias que estuvieron en ese entonces, contrario a, por ejemplo, que obviamente la campaña del Bronco era un tema gubernamental, o sea, gobierno para gobernar un estado, pero sí que hay contrastes y yo creo que las personas serán lo suficientemente inteligentes para pues ver estos contrastes que va a haber dentro de las candidaturas independientes, por ejemplo Marichuy y Margarita, que van a contrastar dos realidades de nuestro país utilizando una misma figura. Entonces, pues yo creo que las personas serán inteligentes para revisar eso. Interesante. En este sentido, ¿qué proceso se debe hacer en Jalisco para poder acceder a una candidatura independiente? Que le platicaras a la gente. Además no es únicamente recoger las firmas, tienes que crear algunas otras figuras, ¿no? Claro. Pues digamos que los institutos electorales correspondientes publican una convocatoria, ya sea si vas por un puesto federal, eso obviamente lo tiene que organizar el Instituto Nacional Electoral, y si vas a un puesto local, lo organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Cada una de las convocatorias traen cosas muy similares. Por ejemplo, te piden una asociación civil para que con esa asociación civil tú puedas sacar dinero, ¿no? Y tú puedas fiscalizar ese dinero y poner más trabas a posibles candidaturas que a lo mejor quieren usar pues dinero que viene de procesos ilícitos. Te piden una asociación civil que expira
a partir de que terminas tu periodo de recolección de firmas y tu periodo de campaña, te piden sacar una cuenta de banco que está ligada a la asociación civil. A partir de ahí que juntes como ciertos requisitos, que compruebes que eres de Jalisco y los requisitos que les piden a los demás candidatos de partidos, ya los institutos te dicen que sí y ya puedes juntar firmas de manera institucional. Ahí no recibes todavía dinero público. Digamos que en el proceso de recolección de firmas ningún candidato recibe dinero público porque, bueno, eso sería pues bastante complicado, ¿no? Teniendo en cuenta que sí. En la campaña sí, pero digamos que el dinero es muy poco. Nosotros tuvimos 18,000 pesos, que pues eso es prácticamente nada, y ya dependiendo del cargo al que aspiras, pues te dan un monto de dinero público, pero la idea es que tú recolectes dinero de manera privada. Y ahí en las formas es donde creo que te puedes contrastar. Nosotros, por ejemplo, en la campaña no recibimos donaciones de más de 7,000 pesos por persona, porque ¿de qué te sirve tener independencia política si no tienes independencia económica, ¿no? Como sucede en Estados Unidos, que todas las campañas son financiadas por corporaciones y por grupos empresariales, y para nosotros es muy importante eso, ¿no? Trabajar también la independencia desde dónde organizamos los eventos, cómo vamos a estar organizando la recolección de firmas. ¿Tú crees, Susana, que en este sentido existan las mismas condiciones o tengan las mismas oportunidades un candidato independiente a un candidato de un partido político? No, definitivamente creo que la cancha no está pareja. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita en el proceso federal, Pedro, desde Wikipolítica tenemos 3 aspirantes que comparten los principios, que van a un espacio federal, y Pedro que va a un espacio en el Senado. Pedro, por ejemplo, necesita 110,000 firmas en todo el estado de Jalisco. Y ese 50% de las firmas tienen que venir del 50% de todos los 20 distritos de Jalisco. O sea, tiene que haber representatividad. Y los partidos políticos, por ejemplo, no tienen que tener esa representatividad. Hay partidos políticos nacionales que no tienen presencia al norte, por ejemplo, de México, solamente al sur, y tienen un registro, por ejemplo. Entonces, sí nos piden un poco más de requisitos frente a los partidos políticos. Bueno, los partidos tienen que ser asambleas para constituirse como partidos. Si hablamos de esos partidos políticos tradicionales, bueno, pues el PRI tiene desde los 40, el PAN tiene desde los 30 del siglo pasado. Afinando sus estructuras. El PRD tiene, bueno, el que le dio el registro del PRD fue el PESUM, que a su vez venía del Partido Comunista, ¿no? Que fue el proceso que se hicieron en los 70, finales de los 70. Pero en esto de la recolección de firmas, yo creo que es algo absurdo. O sea, tú deberías de tener la posibilidad de ser candidato por el hecho de ser mexicano. Ni siquiera el asunto de la residencia en el Estado debería de ser un requisito, que la gente vote por quien quiera, ¿no? Eso sería como algo muy interesante. Pero bueno, se tiene este proceso, ¿no? De la recolección de firmas. Me parece que no van a tener ustedes ningún problema. ¿Cómo van con ese tema de las firmas? Pues nosotros todavía no empezamos el proceso oficial. De hecho, a partir del martes, bueno, el día de mañana, se empieza con el proceso de recolección de firmas, y es importante que las personas que nos están viendo pues sepan que en el proceso para las firmas de los federales ya va a ser a través de una aplicación. En 2015 era a través de firmas que eran de manera impresa, y ahora pues vamos a tener que utilizar una aplicación que ahorita está presentando algunas fallas que pues estamos tratando de comunicárselas al Instituto Electoral. ¿Qué lo está haciendo el INE? Sí, el Instituto Nacional Electoral aprobó el uso de una aplicación y creo que tiene sus ventajas y desventajas, pero sí que lo que no veo es que haya un proceso de socialización sobre esta aplicación, ¿no? Porque las personas históricamente están acostumbradas a firmar en papel, y eso hemos visto que ha presentado. Te quiero hacer una pregunta, Susana. A ver, dime. Una de las quejas de la gente era que eran demasiados partidos políticos. Eran muchos partidos, ¿no? Por lo tanto, había muchos candidatos. Ahora que está abriendo el preregistro para los candidatos independientes, vemos que hay muchísimos candidatos registrados. ¿Esto no llevaría luego a seguir con el hartazgo de la gente en torno a creer que los independientes hacen lo mismo que hacen los partidos políticos? Pues es una pregunta compleja porque, si bien, como lo dijiste tú, ¿no? Las candidaturas independientes pues abren una alternativa a que personas que no quieren pertenecer a un partido político porque no se sienten identificadas construyan, ¿no? Un proyecto alrededor de eso. Culpar a las candidaturas independientes por la crisis democrática y la desconfianza en las instituciones me parecería pues injusto, ¿no? En todo caso, yo creo que más bien los partidos políticos tendrían una oportunidad de repensarse, de reflexionarse, de pues romper con las lógicas que sí hartan, ¿no? A las personas durante campaña y durante las gestiones. Nosotros desde Wikipolítica pues tenemos muy claro que queremos postular candidaturas independientes sensatas, ¿no? Porque creo que con el tema pues está en el caso de Layín, en el caso de Bronco, que está postulando un diputado para cada distrito en Nuevo León, pues me queda claro que tenemos que ser una parte sensata, ¿no? Que está utilizando esta figura y pues construir a futuro independientemente de lo que se esté haciendo alrededor. Una palabra complicada para poder definir, ¿no? El tema de independiente.
O sea, por ejemplo, Margarita Zavala va a ser candidata independiente. Independiente Sí, de sería quién. después de muchos años en un partido político, digo. Más bien, hay candidatos con partido y candidatos sin partido, ¿no? En algunas cuestiones. Ya lo independiente tiene que ver con lo que tú dijiste, que me parece muy adecuado, ¿no? El asunto de la independencia no es únicamente de los partidos, sino también independencia económica, porque hay grupos de poder que pueden agarrar a su candidato independiente, como el caso, yo creo que va a salir el caso de Pedro Ferriz, que está a punto de quererse registrar, y de otros más, ¿no? Claro. A mí me tocó votar y plantear el asunto de la reforma electoral para los candidatos independientes. Temas como como el de la reelección, ¿no? Que eran temas tabús, ¿no? Que eran temas tabús, que a partir de esta elección ya va a haber candidatos que se van a poder postular para una reelección, ¿no? O va a haber la posibilidad de tener mayores condiciones, o se va a vivir de otra manera el tema de los independientes. En 2015 fue Pedro y fue el de fueron Sinaloa. 126 que se postularon y me parece que se ganaron 5 nada más. Ganaron 5 a nivel nacional. En la elección pasada, del año pasado, en Nayarit hubo candidatos independientes, no ganó ninguno. En Veracruz hubo candidatos independientes, no ganó ninguno. En el Estado de México no ganó ninguno. ¿Hay las condiciones para poder enfrentar el 2018 con candidaturas independientes fuertes? Yo creo que, sé que no es la respuesta que a lo mejor la audiencia está buscando, pero yo creo que depende mucho del proyecto y de la situación geográfica, ¿no? O sea, por ejemplo, Jalisco creo que está pasando por un proceso democrático muy interesante. Creo que hay fuerzas políticas emergentes que están moviendo completamente el tablero. Creo que hay una disputa por el poder, ¿no? Y que se vive en todas las portadas de periódico, donde los partidos, las fuerzas políticas se pelean cada uno de los temas. Entonces yo creo que al menos en Jalisco yo sí veo condiciones para que pues nosotros sí podamos tener un espacio. No sé, la Ciudad de México, por ejemplo, tiene temas ahí complicados, pero al menos nosotros tenemos 8 nodos de Wikipolítica ahorita a nivel nacional y hay algunos de esos nodos que han decidido participar en el electoral, hay unos que no. Ya como organización. Como organización, como Wikipolítica. Vamos a ir a una pausa, Susana, y cuando regresemos nos sigues platicando qué es lo que están haciendo en Wikipolítica. Y usted que nos sigue en Visión Académica, vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Visión Académica, este programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Recuerda seguirnos en redes sociales en @académicavisión y en mi cuenta personal @enriquev01. Y bueno, el día de hoy estamos tocando el tema de los independientes, pero también queremos invitarlos a todos ustedes que nos ven en Visión Académica a que participen en la carrera esta UDG. Esta carrera que se verificará el 12 de noviembre aquí en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Académicos. El arranque será a las 7:30 de la mañana, tempranito, para hacer deporte. Vamos a promover la salud y vamos a hacer deporte este 12 de noviembre en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, que es, para mayor referencia, contra esquina del Auditorio Telmex o frente a la Glorieta del Maíz, este 12 de noviembre. Y bueno, estamos tratando un tema muy, muy interesante el día de hoy. Tiene que ver con las candidaturas independientes. Nos acompaña, estamos platicando con Susana Ochoa, ella es integrante de Wikipolítica y bueno, estábamos discutiendo acerca de las condiciones que se tienen para poder tener una candidatura independiente. Claro. Sí, y pues estábamos platicando un poco sobre pues, los requisitos que te piden, dónde hay condiciones, ¿no?, para tener candidaturas independientes, y yo creo que pues dependiendo de cómo construyas tú un movimiento alrededor de una candidatura y también las condiciones de la ciudad, del estado donde aspires a estar. ¿Tú vas a ser candidata? Me gustaría, cuando llegue el proceso, poder pues, llevar las agendas de Wikipolítica al Congreso de Jalisco, porque me parece que tenemos que construir una oposición sensata, una oposición técnica, una oposición que verdaderamente sí pues, ponga un alto a muchas de las prácticas que creo que todavía obviamente se dan desde el gobierno, y sobre todo un poco lo que hablábamos, en Jalisco creo que se están viviendo cosas muy, muy interesantes, y lo que yo creo es que más allá de pues, revisar el proceso presidencial, que es importante, a mí me queda claro que lo que tenemos más a la mano es lo que se va a decidir para los municipios, para los congresos locales, porque ahí creo que sí tenemos un poco más de margen de incidencia. Estas candidaturas, bueno, tú dices, van a participar ustedes, encabeza Pedro Kumamoto de la candidatura al Senado, ¿no? Ya la anunció. Sí. Va sobre eso. Van a jugar con 3 candidatos federales. Sí, que ya llevan 10 días recolectando firmas. Ellos ya arrancaron. Sí.
y la idea es que, bueno, Pedro, digamos, apenas va a iniciar su proceso de recolección de firmas. Se necesitan 110,000 firmas en todo Jalisco. Todas las personas que tengan credencial de elector podrían firmar cuando empiece el proceso, y la idea es que, bueno, los procesos locales para las candidaturas empiezan hasta diciembre, las independientes. Entonces también buscaremos pues ahí incidir, ¿no?, de cómo se va a construir un proceso para el Congreso. Por ejemplo, a Wikipolítica no le pedirían el asunto de la paridad. O sea, si tienen 4 candidaturas, serían 2 hombres y 2 mujeres. ¿Eso no pasaría? Pues digamos que en Wikipolítica tenemos muy claro que el cambio político tiene que traer las mujeres al frente, y eso tiene que ver mucho con desde cómo nos organizamos en las juntas, a quién mandamos a las entrevistas, cómo incentivamos para que las mujeres levanten la mano a procesos políticos, porque hay una estadística que dice que a una mujer para candidatearse se le tiene que pedir 7 veces, contrario a los hombres que históricamente levantan la mano, ¿no? Sí. Por confianza. Entonces, pues aquí no tenemos un tema de paridad, sino más bien incentivar a que las mujeres quieran participar, y en este caso muchas de ellas pues decidimos intentar un proceso para lo local. O sea, de las candidaturas que va a tener Wikipolítica, ¿cuántos serían? 3 diputados federales, digamos el que senador. Son 4. Que va en fórmula, que sí es una mujer. La idea es que sea una mujer, Juanita Delgado. Y para lo local tenemos pensado que haya 5 personas que puedan representar las agendas de Wikipolítica en el Congreso de Jalisco. Ok, pero en este caso, ¿vas tú nada más como candidata mujer? No, durante la ocupación, que fue un evento que tuvimos para anunciar pues el tema de Pedro para el Senado, levantamos la mano 4 mujeres de Wikipolítica para poder llevar esas agendas, porque creemos que sí es muy importante romper con la imagen, ¿no?, de los hombres blancos que están en la toma de decisiones. Oye, y a ver, un asunto que se ha venido mucho, ¿no? El tema de, ya hay modificaciones, lo platicábamos en el tema de la reelección, ¿no? O sea, ya va a haber reelección después de 100 años, después de que en México actuamos como Porfirio Díaz se había reelegido muchas veces, o Santana había sido presidente varias veces. Bueno, ya no había reelección. Después de 100 años, ya puede haber reelección. Pero otro de los temas que ha estado sobre la mesa tiene que ver con aquellos que están en un cargo y luego buscan otro, ¿no? Tengo mi caso particular, yo de diputado y fui candidato a presidente municipal de Zapopan, sí, el clásico chapulineo. buscando tener espacios, ¿no? Demostrando que si tienes capacidad, que si tienes calidad, la gente pueda votar por ti. Yo creo que eso está haciendo Pedro. Pero le han señalado eso, que decía que terminaba y no lo hace porque la ley electoral no le permite seguir en el puesto mientras se buscan sus... Sí, y creo que es un señalamiento pues justo, dado que pues sí históricamente es lo que se hace para que personas que puedan aspirar a otro cargo, pero creo que a nosotros nos gusta dejarle algo muy claro a las personas, ¿no? Pedro ni siquiera tiene nada seguro, ¿no? O sea, generalmente en los chapulineos, pues varios, no quiero decir que en todos los casos sea lo mismo, pero yo considero que un chapulín es aquella persona que busca otro puesto donde tiene algo asegurado. En nuestro caso no tenemos absolutamente nada asegurado. De hecho, digamos, el lugar asegurado donde podíamos ganar en lo electoral era la presidencia de Zapopan, y decidimos que no era la vía por ahí. Tenemos que juntar firmas. Todo, del 100% de nuestro programa legislativo. ¿Ustedes que les daban eso? No nuestras, sino encuestas que se publicaban en medios de comunicación, como varios periódicos locales, donde sí ponían a Pedro como la primera opción. Y pues obviamente es algo que tomamos en cuenta, pero no es algo que nos mueve, ¿no? Solo ganar en electoral. Y otra cosa muy importante, y que las personas en kumamoto.mx lo pueden ver, es que del 100% de nuestra agenda legislativa se cumplieron el 80% de las propuestas. Entonces, al final las personas van a tener la última palabra si nos dan primero su firma y si después nos dan su aval para poder representarles. ¿Cómo se cumplieron las metas? En este caso, ¿se presentaron iniciativas que se quedaron? ¿Fueron aprobadas todas las iniciativas? La mayoría de las iniciativas fueron aprobadas. Hay iniciativas que no se aprobaron, como el tema de, el FOJAL, que buscábamos cambiar la estructura de cómo estaba funcionando el FOJAL. Al final fue un error de diagnóstico de nuestra parte, pero por ejemplo el tema de reducir el financiamiento de los partidos políticos, el tema de eliminar el fuero, pues son cosas que no fueron solo de nuestra parte, obviamente, y eso siempre hemos sido muy claros. Hubo voluntad política de todas las fuerzas políticas, pero sí que cumplimos también los compromisos dentro del Congreso, que no tienen que ver más bien con iniciativas, pero por ejemplo
Pedro tiene pública su agenda, ¿no? Tú puedes saber con quién se reúne. Entonces yo quiero pensar si le exigiríamos eso a los diputados y diputadas un mes antes de que se apruebe el presupuesto, pues tendríamos muchas claridades de muchas cosas, ¿no? El hecho de que renuncie al 70% de su sueldo, como se comprometió durante 2015. Entonces son cosas que pues prometimos, salimos a rendir cuentas, constantemente regresamos a todas las calles, aceptamos todas las citas que nos piden las personas dependiendo de cuáles sean sus proyectos y tal. Entonces yo creo que, y fuimos la diputación mejor evaluada, ¿no? Según el Observatorio Legislativo del ITESO. Entonces yo creo que en ese sentido pues hicimos mucho de lo que nos comprometimos a hacer dentro del espacio del Congreso, pero también nos dimos cuenta que pues teníamos que, pues con lo que hemos construido, poder llevarlo a otro espacio y pues en este caso hemos pensado que el Senado. Es una apuesta muy arriesgada. Interesante. Yo te preguntaba esto porque, por ejemplo, una iniciativa muy interesante fue la de Sin Voto No Hay Dinero, ¿no? Pero pensando en el Estado, no como el Estado de Jalisco, sino el Estado, en ese sentido, yo creo que una de las cosas que nos pasan mal, la compra de votos, el dinero mal habido en las campañas, todo esto, se va a terminar el día que salga a votar el 80% de la gente, ¿no? O sea, ese día que salga toda la gente a votar, se va a acabar por lo menos algunos problemas de eso. Ninguna fuerza política claro. en el acarreo va a poder ganar una elección si la gente sale en mayoría a votar. Yo creo que los partidos políticos deben de reducirse el financiamiento, pero no debe desaparecer. Yo estoy convencido de que los institutos políticos son necesarios para lugares donde personas que pensamos similar podamos confluir. Hablar de un título así, Sin Voto No Hay Dinero, no desincentiva la votación por el nombre de la iniciativa. Me parece que sí es algo de los temas que se discutieron cuando se discutió la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, tanto a nivel local como a nivel federal, pero al final esta fórmula de Sin Voto No Hay Dinero se utiliza en otros países donde hay incluso un nivel de participación más elevada. Me parece que el tema del abstencionismo no tiene que ver necesariamente con la fórmula, tiene que ver con las prácticas que están haciendo cada una de las personas que son candidatas para incentivar a votar. Al final, pues como el tema de la votación no es obligatoria, pues tú tienes que, además de que hay un compromiso que creo que tiene que haber desde las personas, pues también tú como partido... Se supone que es obligatorio votar. Es una de las obligaciones de servicio militar y votar. Sí. En este país. Pero no está, digamos, reglamentado, ¿no? Como en Argentina, que sí, no hay sanción, no es punitivo. Entonces yo creo que nosotros, de hecho, también creemos que el financiamiento público en los partidos debe existir, no como es ahorita porque es mezquino, ¿no? Ahorita vote una persona o voten todas las millones de personas que están en el padrón, la bolsa de financiamiento sigue siendo la misma y eso es perverso. Es por porcentaje de votación, no por número de votos. Actualmente. Bueno, exacto, ya cambió. Exacto, pero digamos que tú teniendo tu credencial y si no vas a votar, tú igual, como perteneces a un padrón, estás, digamos, llenando esta gran bolsa de financiamiento que luego se divide. Entonces, me parece que Sin Voto No Hay Dinero no es la fórmula perfecta, pero sí que era un punto medio entre reducir el financiamiento no de manera arbitraria, pero sí ligándolo a que los partidos tuvieran un poco de más incentivos para mejorar su trabajo, ¿no? Los partidos necesitan una sacudida tremenda, ¿no? Sí. Eso es algo muy importante. Y otra cosa, ustedes en su organización Wikipolítica ya nos platicaste cuántos candidatos independientes van, pero tú ¿sabes cuántos candidatos independientes van a surgir en Jalisco? ¿Tienes idea, por ejemplo, ahorita para diputados? Para diputados, la verdad no tengo la cifra. Por ejemplo, sé que para personas que van al Senado se habían registrado 3 personas, para los presidenciales van 30, pero no tengo la cifra de que otros diputados federales, sé que sí hay, ¿no? Por ejemplo, en un espacio, por ejemplo, el Distrito 10 hay 3 candidatos independientes, para otros distritos me parece que hay 2. Y pues yo creo que, por ejemplo, al interior del Estado, las candidaturas independientes pueden representar una alternativa ahí donde los procesos de confianza son distintos, ¿no? Hay votas por el profesor, hay votas por la profesora, hay votas por la persona que te vende la pastura. O sea, ahí hay procesos de confianza que en las ciudades no alcanzamos a entender, ¿no? Y que cuando vienen las votaciones luego no entendemos por qué gana cierto partido. Es porque ahí hay otros procesos democráticos y que creo que las candidaturas independientes para algunas personas puede representar una alternativa. Sí, porque además se amarra el asunto de los partidos políticos. Yo creo que Margarita Zavala renuncia al PAN porque se da cuenta que se le vence el tiempo y no cree ganar en el PAN, ¿no? Y usa esta vía de la candidatura. Sí, yo creo que ella debe tener pues ciertas como claridades de que podría ser una candidatura competitiva. Yo la verdad veo muy difícil, es 1 millón de firmas en todo el territorio mexicano para los candidatos presidenciables, va a estar muy interesante, pero pues a ver cómo va con ese proceso. Pues
Mucho éxito, Susana. Muchas gracias. Mucho éxito en todo lo que emprendas. Me parece que es una muchacha inteligente, muy joven y con muchas ganas. Que Muchas gracias. Aunque es de Chihuahua, digo, bien adoptada por los Sí, ya jaliscienses, enraizada, ¿no? en Guadalajara, Bien ya es mi adoptada por hogar. los jaliscienses. Y bueno, pues a ti y a tu organización vamos a estarnos viendo. Y ojalá otro día nos acompañes a Visión Académica a seguir platicando de temas Muchas gracias por el interesantes. Y a usted que nos sigue en Visión Académica, yo soy Enrique Velázquez y lo veo en la próxima. Además de que no olvide asistir a la carrera esta UDG.